Buenos días. Vamos a dar inicio entonces al módulo de cardiología del deporte, una visión integral, sabiendo que la cardiología del deporte involucra una serie de estudios, exámenes previos a todos aquellos pacientes o personas sanas que quieren realizar un deporte sin correr algún peligro o un riesgo, ¿no? La idea de este módulo es resolver, conocer esas dudas que tenemos a veces cuando nos toca evaluar pacientes que van a una actividad deportiva intensa. En primer lugar, tenemos a la doctora Yeli, ya que perdí un momentico aquí la conferencia de la doctora Yeli. La doctora Yeli nos va a hablar de estratificación de riesgo en el atleta. La doctora Yeli es egresada de la Universidad de Carabobo, es médico, es cardiólogo clínico del posgrado del Hospital Domingo Luciani, fellow en rehabilitación cardíaca en el Hospital Clínico Universitario de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca, doctora de Yanira Almeida, especialista en salud pública de la Universidad de Carabobo, fue coordinadora docente del posgrado de cardiología del Hospital Domingo Luciano, adjunto de dicho servicio, y actualmente docente ad honorem del posgrado de cardiología del Hospital Domingo Luciano. Bueno, nada, podemos comenzar a darle inicio, después de un poco retrasado. Le voy a agradecer a los expositores el tiempo que son 15 minutos, vamos a seguirnos a ese tiempo, por favor. Adelante, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología por su invitación al Congreso. Y efectivamente, en los próximos minutos les voy a hablar sobre estratificación de riesgo en el atleta. Ok, pero antes de comenzar, es importante tener claro qué es un atleta. Y el último consenso de expertos en arritmia, publicado recientemente en mayo, concluye que es todo individuo que está expuesto de manera regular a altas demandas de estrés cardiovascular debido a entrenamiento intenso y habitual, con el único propósito de obtener un máximo nivel de condición física, ya sea para competencia, ocupación o recreación. En base a esto nos vamos a encontrar con 4 tipos de atletas. Los atletas de élite son aquellos que alcanzan el máximo rendimiento deportivo en competiciones de alto nivel. Los atletas de competición, que son aquellos cuyo único objetivo es ganar. Obtener un alto rendimiento y la victoria. Estos atletas entrenan aproximadamente 6 horas a la semana. Y los atletas recreativos, que son aquellos que practican deporte por placer o como actividad de tiempo libre o por hábitos de vida saludable. Existe un cuarto grupo de atletas que son los que es un grupo nuevo, ¿ok? Este aparece en la nueva clasificación de arritmias de mayo y son los atletas tácticos. Aquí encontramos a nuestros amigos de la estación 51, los bomberos de Chicago Fire, que son todos aquellos individuos que están expuestos regularmente a altas demandas de estrés cardiovascular, pero no para competencia o recreación, sino por su servicio u ocupación. De igual forma, los militares los policías, ¿ok? Todas estas órdenes. Entonces, ¿por qué es importante la estratificación de riesgo en el atleta? Todos conocemos los beneficios del ejercicio físico intenso en la disminución de la morbimortalidad cardiovascular. Pero, a su vez, el ejercicio físico intenso puede precipitar circunstancias facilitadoras, ¿ok? Las cuales, a su vez, en un paciente con una enfermedad cardíaca subyacente, muchas veces desconocida, puede condicionar lo que conocemos trágicamente y paradójicamente como muerte súbita cardíaca, que es aquella muerte repentina e inesperada asociada al ejercicio o práctica deportiva secundaria a una causa cardíaca. ¿Ok? Recientemente, el día domingo,
trágicamente falleció un atleta de élite de 17 años en un partido de bádminton en Indonesia. Y esto es lo que todas las asociaciones médico-deportivas quieren evitar. De allí la importancia de identificar a los atletas que presenten factores de riesgo para muerte súbita cardíaca. Entonces, es aquí donde entra en juego qué es la estratificación de riesgo en el atleta, ¿ok? No es más que aquel proceso esencial que busca evaluar el nivel de riesgo cardiovascular que presenta un individuo que desea iniciar o continuar practicando actividad física. Permite a su vez identificar todos aquellos atletas con mayor riesgo a sufrir complicaciones cardíacas durante el ejercicio e implementar estrategias adecuadas para prevenirlas y, por supuesto, realizar planes de ejercicio individualizados. Es importante tener en cuenta que la estratificación de riesgo en el atleta es un proceso dinámico que debe reevaluarse periódicamente porque el nivel de riesgo de un individuo puede cambiar hoy, generalmente no es el mismo hoy dentro de un año o 2 años. Esto puede cambiar. Entonces, ¿por qué debemos estratificar a nuestros atletas? Por los beneficios ya claramente conocidos, como son reducción de riesgo de eventos adversos cardíacos durante el ejercicio. Ya va, esto se modificó todo. ¿Dónde estarán los? ¿Puede venir uno de los chicos? Disculpen un momento. No, pero aquí, mira. Me modificó todo, ¿ves? Ella no se sale en condiciones normales. Coloca la tapa. Se desconfiguró todo. ¿Ves? Mira, aquí tapa el nombre. ¿Estaba bien? Sí. ¿Sí? Mira aquí les corta todo el muñeco. Ya cuadra. Sí, ok. Sí, se ve bien. Pero es que aquí se ve todo modificado. ¿Sí? Ok. Ajá, ¿cómo lo...? Mira, ¿ves? Que está rodado el cuadro. Bueno. Sí, bueno. Ok. Disculpen que, bueno, se modificó todo y esto realmente, ese recuadro no estaba allí, pero bueno. Continuando, ¿por qué debemos estratificar a nuestros atletas? Como les dije anteriormente, por los beneficios ya conocidos. En cuanto a reducción de riesgo de eventos adversos cardíacos durante el ejercicio, se ha demostrado que disminuye la morbimortalidad cardiovascular, ayuda a la orientación de programas de entrenamiento e intensidad del ejercicio, promueve una práctica segura y saludable de la actividad física y a su vez permite, que esto es uno de los puntos más importantes, permite detectar precozmente enfermedades potencialmente letales en atletas. Aquí este punto es muy importante. ¿Cuáles son esas causas potencialmente letales en atletas que tenemos que conocer? Las causas más frecuentes de muerte súbita las vamos a dividir en 2 grupos etarios, el grupo de menores de 35 años y de mayores de 35 años. En los menores de 35 años es importante descartar patologías hereditarias como la miocardiopatía hipertrófica, las arritmogénicas del ventrículo derecho, canalopatías. En el caso de los mayores de 35 años, la primera causa de muerte súbita cardíaca es la cardiopatía isquémica. En el caso de los atletas latinoamericanos, no podemos dejar de interrogar sobre antecedentes de enfermedad de Chagas y, por supuesto, en estos momentos, las miocarditis post-COVID. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la estratificación de riesgo de nuestro atleta? A través de lo que conocemos como evaluación o screening previo a la práctica deportiva, también conocido como evaluación preparticipativa, que no es más que toda aquella práctica sistemática usada como un screening en grandes poblaciones de atletas antes de una práctica deportiva, con la finalidad de identificar a todos aquellos individuos en riesgo con patologías que pudiesen provocar una muerte súbita cardíaca. Entonces, ¿cómo realizamos la estratificación de riesgo en nuestro atleta? Tenemos 3 pilares fundamentales que son los pilares de la evaluación preparticipativa. El número 1, que sería la anamnesis, número 2, el examen físico y el electrocardiograma. Es importante
contar con un recurso humano capacitado en esta área que sepa qué patologías va a buscar, considerando las particularidades de cada atleta y el tipo de entrenamiento del mismo. Y es importante conocer que el Comité Internacional Olímpico y la Asociación Nacional del Colegio de Atletas se basa en estos tres pilares fundamentales para estratificar a los atletas. ¿Okay? Pero, ¿qué se hace a nivel mundial en la evaluación preparticipativa? Muchas naciones han creado diferentes modelos y protocolos de evaluación preparticipativa. La mayoría de ellos se basan en la 36ª Conferencia de Bethesda, que ha sido avalada por médicos y cardiólogos como el consenso realizado por expertos para la selección de deportistas competitivos con patología cardiovascular. Posteriormente, la AJA, la Sociedad Europea y las diferentes asociaciones, incluso latinoamericanas, han ido estableciendo sus protocolos. ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos a sus atletas les realiza el pilar 1 y 2, anamnesis personal y familiar y el examen físico completo, pero no incluyen el electrocardiograma de 12 derivaciones porque para ellos, para sus expertos, les resulta no ser beneficioso desde el punto de vista de costo-beneficio, ya que ellos exponen que cuentan con un numeroso número de atletas, disculpen la redundancia, son de 10 a 12 millones de evaluaciones de atletas por año que realizan, y ellos exponen que hay poca frecuencia de patología cardiovascular en su grupo de población. Por lo tanto, no les resulta beneficioso realizar electrocardiograma a todos los atletas. En el caso de Europa toma el modelo de evaluación de los italianos, que son los que tienen más de 30 años de evaluaciones protocolizadas y respaldadas por su ministerio. Los italianos, y en el caso de Europa como tal, sí le realiza a sus atletas los tres pilares, anamnesis, examen físico y electrocardiograma. De igual forma, de manera obligatoria, de igual forma, Japón también le aplica los tres pilares a sus atletas. Entonces, vamos con el primer y segundo pilar. La Asociación la AJA recomienda la aplicación del cuestionario de 14 preguntas, más el examen físico completo a todos los atletas y de igual forma la estandarización de estos cuestionarios a nivel de universidades y colegios de atletas. Acá tenemos entonces el cuestionario de 14 preguntas imprescindibles en la evaluación preparticipativa recomendado por la AJA, donde vamos a tener 7 preguntas de historia personal, 3 preguntas de historia familiar y el examen físico. Una respuesta positiva en este cuestionario representa una alerta y ese paciente debe ir a estudios adicionales. También es importante recalcar que debemos interrogar, como dije anteriormente, sobre Chagas, antecedentes de COVID, adicciones, ingestas de fármacos, tabaquismo y en el caso de las atletas femeninas, como la tríada del atleta, que está conformada por osteoporosis, trastornos alimentarios y amenorrea, y esto puede condicionar trastornos hidroelectrolíticos y recordemos que estos son circunstancias facilitadoras de muerte súbita, como dije anteriormente. Otro de los formularios, uno de los formularios autoadministrado, este es recomendado por el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Es muy sencillo porque lo realiza el mismo atleta. Y son 7 preguntas muy parecidas a las primeras 7 preguntas del cuestionario de la AJA. Si una de estas respuestas resulta positiva, stop, ese paciente debe ser evaluado por un médico. Por el contrario, todas las preguntas resultaron negativas, puede continuar realizando actividad física. Este cuestionario debe irse renovando anualmente. Continuando con el tercer pilar, el electrocardiograma. Mejora sustancialmente el poder del screening para la detección temprana de atletas con miocardiopatías o canalopatías y es importante tener en cuenta que mejora la sensibilidad de la historia y el examen físico, que reportan 25% aproximadamente, a más de 90% al aplicar el electrocardiograma. Por lo tanto, no hay duda que resulta aconsejable su solicitud, sobre todo en atletas de competición y de élite y con antecedentes de riesgo.
La incidencia de falsos positivos ha disminuido con la aplicación de los criterios internacionales de interpretación electrocardiográfica, lo que a su vez ha disminuido la solicitud de estudios adicionales innecesarios, y esta es una de las causas y el principal argumento por el cual Estados Unidos no se lo realizaba anteriormente a sus atletas. Bueno, no lo realiza todavía. Acá tenemos los nuevos criterios internacionales, que es importante conocerlos para la interpretación del electrocardiograma de nuestros deportistas. Vamos a conseguirnos con hallazgos normales, limítrofes y anormales. Los hallazgos normales, no hay duda que ese paciente no requiere evaluación adicional. En los hallazgos de electrolimítrofes, si es uno solo de ellos, no requiere evaluación adicional, pero si son más de dos, sí tenemos que seguir haciendo nuevos estudios adicionales, al igual que todo paciente con hallazgos anormales de electrocardiograma, para descartar enfermedad cardiovascular asociada a muerte súbita en nuestros deportistas. Tenemos otras pruebas adicionales, como es el caso de la prueba refuerzo, recomendada por el Colegio Americano de Medicina del Deporte, en aquellos atletas que practiquen deporte con alta exigencia física, independientemente de la edad, mayores de 35 años con síntomas, factores de riesgo, un score alto, datos positivos en historia clínica. Es importante tener en cuenta que su mayor utilidad se basa en la detección de isquemia inducible, respuesta presora, detección de arritmias, que muchas veces es la única oportunidad que tenemos para detectar, por ejemplo, una taquicardia ventricular polimórfica catecholaminergica. Es necesario destacar que las pruebas de esfuerzo en los atletas deben ser máximas, limitadas por un nivel de agotamiento que le permita al deportista continuar con el esfuerzo, ¿ok? Independientemente de la frecuencia cardíaca alcanzada. Continuando con otro de los estudios adicionales, tenemos el ecocardiograma. Es el único método de imagen que ha sido evaluado en evaluaciones preparticipativas masivas y puede identificar enfermedades estructurales. Sin embargo, no hay suficiente evidencia para recomendarla como parte del cribado. Su mayor utilidad radica en la detección de miocardiopatías hipertróficas y alteraciones a nivel de la aorta. En cuanto a la periodicidad del estudio, se describe que, bueno, que está recomendado repetirlo cada 3 a 5 años, sobre todo en aquellos atletas que superen las 13 horas de entrenamiento semanal. Y, por supuesto, su solicitud debe ser individualizada de acuerdo al resultado de los 3 pilares. En cuanto a estudios adicionales, como estudios por imágenes de mayor complejidad, han sido escasamente investigados en contexto de cribado de deportistas y por el momento no se consideran, desde el punto de vista de costo-efectividad, no se consideran de estudios de primera línea. ¿Okay? Entonces, para culminar tenemos un algoritmo. Como dije anteriormente, existen muchos protocolos y algoritmos. Este es uno de los más sencillos para estratificar el riesgo de los atletas. Vamos entonces a investigar la presencia de enfermedad cardiovascular en el atleta, sobre todo de élite o de competencia. Si hay antecedente de enfermedad cardiovascular, más de 3 factores, alteraciones significativas en el electro, no hay duda que este atleta es de alto riesgo. No hay alteraciones electrocardiográficas, pues vamos entonces a interrogar sobre presencia de síntomas, dolor torácico, síncope, mareo, ¿ok? Cualquier tipo de estos síntomas. El paciente tiene uno de estos síntomas, es considerado alto riesgo. No tiene síntomas, vamos entonces a interrogar sobre los factores de riesgo. No hay factores de riesgo, paciente de bajo riesgo. Al menos 2 o más factores de riesgo, este paciente es considerado como riesgo moderado. Pero, ¿qué vamos a hacer con estos niveles de riesgo? En base a esto tenemos bajo, moderado y alto, como dije anteriormente. El paciente o atleta de bajo riesgo, no hay duda que puede continuar con su actividad física o puede iniciar actividad física en caso que no haya iniciado. El atleta de riesgo moderado se recomienda una evaluación médica detallada y pruebas de esfuerzo antes de iniciar o continuar con ejercicio intenso, y aquel paciente de alto riesgo, por supuesto, se requiere evaluación médica especializada más exhaustiva y la prescripción de ejercicio supervisado en este caso. Como conclusión, la quise resumir en este algoritmo o flujograma de evaluación preparticipativa. Todo atleta de competencia o de élite debe ser sometido a una evaluación que incluya los 3 pilares. Esta evaluación sale normal, podemos reevaluar el paciente cada 1 o 2 años. Si sale algo alterado, por supuesto, tenemos que pedir estudios adicionales. Y en base a esto vamos a tener
Riesgo bajo, siga adelante con su actividad física. Riesgo moderado, debe esperar, vamos a hacer estudios adicionales. Y riesgo alto, stop, vamos a hacer estudios adicionales y verificar si realmente hay alguna contraindicación absoluta o relativa para continuar. La periodicidad de la misma debe ser al inicio de la práctica deportiva y al año. Y bueno, acá les presento nuestra selección. Muchísimas gracias por su atención. Y disculpen porque se modificó toda la presentación. Sí, a continuación nos va a ofrecer una interesante charla el doctor Pedro Méndez, que es cardiólogo de la, es médico de la ULA, electrofisiólogo de Ascardio y trabaja actualmente en la Isla de Margarita, en el Hospital de Clínicas del Este y en el Hospital Luis Ortega. Nos va a hablar acerca de las guías publicadas en el 2024 sobre arritmias en atletas. Gracias, Andrés. Buenos días. ¿Tenemos el puntero ya? Para activar el puntero de la computadora. Ok, bueno, continuando con la sección de cardiología deportiva, vamos a hablar de un documento y tratar de resumir en 20 minutos, no en 15, las guías publicadas a las que hacía referencia la doctora de HRS, ¿no? Fíjense, vamos a pasar este video que hizo mención la doctora. Vamos a observar este video de 1 minuto. Esta es la competencia de bádminton. El atleta inicia la actividad, pierde el conocimiento, el tórax y la cara contra la cancha, movimientos tónico-clónicos. Fíjense el tiempo que transcurre y la acción de quienes están involucrados en la actividad en ese momento, la inercia frente a esto. Está publicado en redes y por lo tanto lo podemos colocar. Es de acceso público. Luego de esto, se retiran, el individuo queda en la cancha, y luego es que podemos observar que el equipo de auxilio asiste. Lo coloqué todo porque están todos los elementos que vamos a ver en la guía, ¿cierto? El personal de asistencia, fíjense el tiempo que transcurre desde la llegada del personal de asistencia y el inicio de las maniobras de reanimación. Bueno, este documento, tenemos un representante de América Latina, de LARCH, es el doctor Arroyo, colombiano de la Fundación Cardioinfantil, con quien estuvimos conversando y nos indica de que el ánimo de la guía, por supuesto, lo expresa el título: evaluación, tratamiento y el retornar a la actividad deportiva, a un nivel de actividad deportiva que permita la patología del paciente, en el entendido de que retirar al atleta de la actividad deportiva tiene implicaciones financieras, económicas, sociales, familiares, y además, desde el punto de vista de salud, debe retornar a algún nivel permitido. Este documento se basa básicamente en 15 publicaciones, además de una serie de referencias relacionadas al deporte del 2012 al 2024, y define el concepto que dijo la doctora: atletas de alto rendimiento, entusiastas del ejercicio, que es, sobre todo después de la pandemia, hemos visto que se ha incrementado la actividad física. En todas nuestras consultas recibimos atletas entusiastas, hacen entrenamiento, endurance, hacen ciclismo, pádel, todo este tipo de actividades, y el atleta táctico, que necesita tener una condición física adecuada para ejercer su actividad profesional. Además, la guía incluye todas las edades y trata de que se contenga el consenso y se divide a la población en jóvenes, jóvenes adultos, adultos por encima de 25 años, máster por encima de 35, aquí todos los que practican deporte son máster, y preconiza el retorno al juego o el retorno a la actividad deportiva. Los síntomas, como decía la doctora, lo que quiero es que vean acá, más que el cuadro, el nivel de evidencia, que es opinión de expertos y bajos datos. Sin embargo, debe hacerse un énfasis en la investigación de fármacos de uso legal o ilegal que mejoran el rendimiento del ejercicio, la zona gris que se describió del electrocardiograma y del área estructural. La prueba de esfuerzo, que es correcto, como comentó la doctora, debe ser limitada por la capacidad física del paciente y emular la actividad física que hace el paciente para favorecer el retorno a la actividad física. Describe la guía el uso de drogas recreativas y de drogas ilegales y los cambios, fíjense, los esteroides como causan
fibrosis e hipertrofia ventricular y, por supuesto, predisponen a arritmias como la fibrilación auricular. Lanza el concepto de remodelación cardíaca inducida por el ejercicio, que hay que conocerlo cuando evaluamos a un paciente que practica ejercicio de forma rutinaria, y básicamente son dados por hipertonía del tono vagal. Los cambios en remodelado dados por ejercicio isotónico, ejercicio isométrico, y hay un cuadro en donde en el eje de las Y podemos ver los ejercicios que básicamente hacen hipertrofia concéntrica, el eje de las X, los ejercicios que hacen hipertrofia excéntrica y aquellos ejercicios que tienen hipertrofias mixtas. Aquí tenemos los 4 modelos de un corazón normal con hipertrofia del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y hipertrofia de ambas cavidades. Esta es una de las láminas más importantes porque coloca al atleta en el centro de un modelo de decisión compartida entre quienes, entre los documentos publicados como este que estamos revisando, la estratificación de riesgo que la doctora nos expuso previamente, y un equipo integrado por médicos, genetistas, cardiólogos deportistas, los familiares, los entrenadores, los dueños de los equipos si son atletas profesionales, y por supuesto el atleta para tomar una decisión compartida y decidir si el individuo retorna al nivel de actividad física previa o algún nivel de actividad que le mantenga el estado de salud y higiene psicosocial. Para esto hay que crear un plan de acción de emergencia. Vamos a ir viendo esto y recordando el video. Debe estar en las escuelas, en los campos deportivos, en los sitios de entrenamiento, de rápido acceso, con políticas en los centros de entrenamiento sobre la actuación rápida en caso de casos como el que vimos ahorita, con capacitación anual y con disponibilidad de EA. Debe incluir una revisión anual, entrenar a todos los involucrados en el RCP, cosa que no vimos en el video, la acción inmediata de los involucrados en la acción, rápido acceso a los servicios de emergencia, ideas a menos de 3 minutos donde está sucediendo el evento. Muerte súbita. La doctora nos comentó acerca de la muerte súbita y hay un problema con la muerte súbita que es el registro no homogéneo en todos los centros. En un promedio de una por cada 50.000 personas al año. Sin embargo, hay un documento que quise traer que es una herramienta que se lanza para registrar la muerte súbita y tener un consenso entre el numerador y el denominador cuando sacamos la incidencia de muerte súbita. Y se va a empezar a utilizar. Las causas ya fueron nombradas en la primera década de la vida, causas hereditarias y solamente coronarias del origen anómalo. De por encima de los 25 años, enfermedad arterial coronaria y el commotion cord, que no es una causa primaria de daño estructural. Sabemos que la fisiopatología es por fibrilación ventricular con un trauma en la repolarización, pero que se ha incluido dentro de las guías de manejo de arritmias en atletas. La prevención ya fue discutida en la charla anterior, el nivel de intervención, pero que la historia clínica debe ser enfocada a lo que comentó la doctora. Tipo de deporte, entorno del deporte, tiempo de deporte a la semana, intensidad y número de horas durante toda su vida que ha practicado deporte. Sabemos que por encima de 2.000 hay en toda la historia hay un riesgo de arritmia. Algunas charlas los expositores comentan que cada quien saca la calculadora y calcula cuántos años, horas en toda su vida ha entrenado a ver si tiene más de 2.000 para ver si tiene riesgo de arritmia. Mire, esta lámina lo que quiero que vean, que es densa, es la leyenda. Fíjense que los colores claros son las patologías, aquí son los métodos diagnósticos, las patologías y 2 actuaciones de emergencia. Si un paciente recuperado de muerte súbita está inconsciente, debe ir a hipotermia, eso lo conversaremos con los intensivistas, y si no, debe ir a una intervención, descartar un síndrome coronario agudo para ir a una intervención percutánea. Recordemos que estos individuos son reanimados, no sabemos cuánto tiempo, el tipo de reanimación, la calidad, y debemos descartar estas 2 opciones en nuestra emergencia. Luego, continuar con el algoritmo diagnóstico y terapéutico hasta llegar a concluir que si un paciente no tiene una muerte súbita ya explicada claramente o es inexplicada, debe tener todas las herramientas previas para poder tener un registro adecuado de las causas. El plan de acción de emergencia para el tratamiento de la muerte súbita, tenemos actuación inmediata, planos individualizados, incluso DEAs personalizados en pacientes que no se implantan o que tienen patologías límites. Se preconiza que el equipo tenga unos desfibriladores automáticos externos que puedan actuar en 3 minutos sobre el individuo. El implante de cardiodesfibriladores es opinión de expertos, solamente hay 2 indicaciones tipo A. Una es que se indica según la patología estructural el seguimiento por servicio de electrofisiología y que debe estar involucrado bajo este modelo de decisión compartida para que el paciente retorne al deporte según el nivel de intensidad que se le permita. Los cardiodesfibriladores en atletas hay diferentes variantes de implantes, sin embargo se aprobó una que creo que va a tener cierta repercusión, que es el DAI extravascular. Eso es una derivación, el dispositivo es el mismo volumen del pectoral, pero la derivación va retroesternal, no es epicárdica, y hacer retroesternal permite el choque
en caso de una arritmia y la terapia antitaquicardia en caso de arritmias ventriculares sostenidas que no sean fibrilación ventricular, y eso disminuye la cantidad de choques sobre el paciente y por supuesto eso mejora la calidad y la cantidad de vida de los pacientes. El comocho cordis, como le dije, no es una causa directa, pero fue involucrada. Su incidencia de 10 a 20 casos por año, con un diagnóstico que sabemos que inmediatamente debe actuarse porque es una fibrilación ventricular, ¿cierto? Y para esto hay estrategias de prevención como el diseño de chalecos, como el lacrosse u otros deportes, y hay un ente que regula las dimensiones y la estructura de estos chalecos, y por supuesto usar la indumentaria adecuada, balones, protectores, e incluso en algunos deportes se está conversando en limitar usar el tórax para detener la pelota, como es el caso del fútbol, del soccer. Síncope. Si el síncope se sucede durante el ejercicio, hay que detener el ejercicio hasta hacer el diagnóstico. Si el síncope es en la recuperación o puede sospecharse que sea rítmico, pero si es en reposo, uno debe pensar más hacia vasovagal. Pero lo importante es que si es en ejercicio, usted tiene que extraer al deportista, al atleta de la actividad física y hacer el estudio. Considerar en su evaluación la remodelación inducida por el ejercicio, si es no explicado usar todas las herramientas para el estudio, pero aquí el otro elemento interesante es que el tilt test no se usa en deportistas por la alta cantidad de falsos positivos por la hipertonía vagal de los atletas. Si el síncope es vasovagal, no debe estudiarse más, sino hacer educación, hidratación, ver los deportes susceptibles a hipertonía vagal para síncope, y se ha preconizado la cardioneuroablación para pacientes con bradicardias importantes o con bloqueos AV de primer grado sintomático o brain crash. Aquí tenemos las características de síncope de alto riesgo que nos llevarían a pensar en la otra estructura o en el otro algoritmo de estratificación de riesgo. Las arritmias ventriculares, quiero que vean esto, ¿no? Si son sintomáticas y producen algunas patologías como miopatías o tienen más del 10% de carga en un Holter o son de alto riesgo, ¿cuáles? Aberrante, que vengan del ventrículo izquierdo, subepicárdicas con periodos refractorios muy cortos, de hacerse ablación. Si no, podemos hacer seguimiento y tratar o no según los síntomas. ¿Cuándo se hace una ablación en extracitoria ventricular o en arritmias ventriculares complejas? Si inducen fibrilación ventricular, las extractos de salida son benignas, pero algunas inducen fibrilación ventricular, si causan miopatía o daño por taquimiocardiopatía o si generan taquicardia ventricular sostenida. En la miopatía inducida por el ejercicio, hay que hacer el diagnóstico diferencial exacto, genético, sobre todo y por imágenes, y suspender la actividad física hasta que tengamos un diagnóstico exacto de qué tipo de miopatía estamos enfrentando. Y es un tema interesante, la miopatía inducida por el ejercicio. La arritmia hereditaria, tenemos que involucrar cardiólogos genetistas, tener un modelo de decisión compartida para actuar sobre el paciente y sobre la familia, una estratificación de riesgo adecuada, como vimos, y si se implanta un DAI, está la mayoría a favor de que puedan practicar deporte. Me acuerdo en Barcelona, el doctor Brugada, un atleta futbolista con un desfibrilador, hizo una muerte súbita por Brugada, le puso un desfibrilador y el paciente continuó en otro nivel de categoría, pero practicando fútbol. El DAI no se debe implantar solamente para que el paciente retorne al deporte, sino que se debe hacer una estratificación adecuada y entrenar a la familia sobre los posibles riesgos de implantar un dispositivo. En QT largo, si es de bajo riesgo, ¿cuál es de bajo riesgo? En el screening familiar usted puede tener una genética positiva y un fenotipo negativo. Si el paciente tiene menos de 470, 460, el QT corregido, usted puede tener conducta expectante y el paciente regresar al deporte. Si no, se pueden utilizar las 3 estrategias de terapéutica y bajo un modelo de decisión compartida, decidir si el paciente, previa prueba de esfuerzo, decide o no decide regresar o no a la actividad física. Si el paciente tiene eventos con triple terapia, no puede retornar a la actividad física. Aquí hay un dato que los pacientes en el uso de beta bloqueantes, los pacientes que hacen actividad deportiva de precisión, el beta bloqueante es doping, como el tiro al arco, disparo, y no se puede usar, y se preferiría la denervación del ganglio estrellado. En el caso de la taquicardia ventricular catecolaminérgica, la doctora nos conversó, si el paciente es genotipo positivo, genética positiva y fenotipo negativo y prueba de fuerza negativa, puede retornar al deporte. Esos son pacientes en un screening que pueden dar positivo a genética, pero no tienen arritmia. Si el paciente es sintomático, usted puede iniciar una estrategia de tratamiento y si la prueba de esfuerzo se negativiza, la mayoría de la gente preconiza que puede volver a algún nivel de actividad física. Ese es el sentido de la guía, que el paciente se incorpore a la actividad física a un nivel adecuado. Si hace arritmias con la actividad física, a pesar de la terapia, hay que retraerlo del ejercicio. En Brugada, sabemos que se debe evitar
y los fármacos que bloqueen los canales de sodio, evitar la alza térmica, los deportes de deshidratación, entrenamiento en zonas de altas temperaturas, evitar el uso de fármacos que desencadenen el patrón de Brugada tipo 1, y sin embargo, como esta arritmia no depende de la actividad catecolamínérgica no incrementa el riesgo de arritmia, para decirlo de esa manera, el paciente pudiera retornar a la actividad física. En síndrome de QT corto, por debajo de 320 milisegundos, se debe mantener un adecuado equilibrio electrolítico, usar quinidina si es necesario, pero no hay datos en atletas del riesgo que puedan tener, por lo menos en este documento publicado, para retornar al deporte. O sea, en QT corto variará la situación y habría que conversar con la familia, pero existe una nota en la guía en donde te pueden tener un DEA personalizado a un individuo cercano. Si hacen ciclismo, natación en aguas profundas, deberían hacerlo con una persona o en compañía, pero deben tener un DEA cerca a menos de 3 minutos para poder actuar. Y fíjense que el ánimo de la guía es todo lo posible para que el individuo mantenga un nivel de actividad física. En las cardiomiopatías, mire, aquí sería osado hablar de todas las miopatías en una charla de 15 minutos, sin embargo, debe haber el estudio genético, hay que hacerlo, estratificar el riesgo, como nos comentó la doctora, y decidir qué nivel de actividad física puede retornar el paciente. Fibrilación auricular. La mayoría de los atletas que tienen más de 2.000 horas de ejercicio o más de 10.000 pueden hacer fibrilación auricular, incluso los años siguientes después que suspenden la actividad deportiva. Siempre los atletas usan relojes o usan dispositivos de registro, y cada arritmia auricular que observemos hay que registrarla en un electro de 12 derivaciones para tener el diagnóstico de fibrilación auricular. Hay que hacer una historia clínica enfocada en causas reversibles o asociadas, sobre todo en individuos jóvenes, acuérdense del uso de fármacos. En los jóvenes, suspender el deporte cuando tengan fibrilación auricular, porque usualmente está asociada a otra patología. Hay vías accesorias, doble vías, Einstein, que pueden desencadenar miocardiopatía hipertrófica, que pueden displasia ritmogénica, que pueden desencadenar fibrilación auricular en jóvenes. Entonces, es más riesgoso la FA en jóvenes, por lo tanto, tienen que extraerlo, estudiarlo y después de decidir el manejo. El diagnóstico incluye todas las herramientas. En deporte de resistencia, en donde se decide que el paciente se mantiene en fibrilación auricular, hay que evaluar la respuesta ventricular, y el manejo en centros especializados. El manejo de la fibrilación auricular incluye la anticoagulación. ¿Qué sucede? Los atletas tienen chatbacks bajos, pero hay fibrilaciones auriculares y algunas patologías que requieren anticoagulación. Displasia, miocardiopatía no compactada, miocardiopatía hipertrófica, entonces deben anticoagularse. En anticoagulación hay que tener cuidado en los deportes de contacto, y en el caso que se decida control de ritmo y se haga ablación, solamente se hace el aislamiento de las venas pulmonares. No se hace pared posterior, ni seno coronario, ni cava superior, y el istmo cavo-tricuspidio, para los electrofisiólogos, el doctor Exxon que está por ahí, no se hace la ablación del istmo, sino solamente el aislamiento de las venas pulmonares. En jóvenes, como comentábamos, hay que buscar las posibles causas. En adultos que no vayan a ablación, controlar la frecuencia y el control de los factores de riesgo. En Wolf, mañana hay una charla de Wolf y vamos a darle los datos de un caso que estamos manejando con el doctor Duplá, de un paciente deportista entusiasta que tiene un Wolf. Hay que hacer una historia clínica, estratificar el riesgo. Si el paciente es asintomático y no tiene riesgo en la vía accesoria, porque el periodo refractario es lento, sea intermitente, con la prueba de esfuerzo desaparezca, el paciente puede retornar al deporte. Si el paciente es sintomático, debe ir a estudio electrofisiológico y ablación y seguimiento durante 1 año. En ausencia o falla de ablación, hay que hacer un control periódico. La ablación se hace en sintomático, en disfunción ventricular por asincronismo por la vía accesoria, en factores de riesgo más de 1 y en atletas jóvenes. En atletas adultos, en vías accesorias sectales se pudiera plantear crioablación, y en atletas jóvenes estudio para otras causas, no solamente la FA, sino, como les decía, doble vía o vías accesorias ocultas. En bradicardia, muchos atletas tienen bradicardia y tenemos el concepto de remodelación cardíaca inducida por el ejercicio. Si la frecuencia cardíaca es por debajo de 40, esta es la última, si la frecuencia cardíaca es por debajo de 40, deberíamos preocuparnos. O si el PR es por encima de 400 milisegundos. Pero hasta bloqueo AB primer grado o Wenckebach, podríamos estar tranquilos con atletas que estén entrenados. Si hay bloqueo más allá de primer grado, 2-1 o bloqueo AB completo, tenemos que pensar, incluso, sin embargo, si no hay daño estructural, podemos pensar en cardio-neuroablación. Los marcapasos, tenemos una charla en la tarde de estimulación fisiológica, es lo que se preconiza, con una programación adecuada. Los pacientes que tienen marcapasos, usted le hace una prueba de esfuerzo y empiezan a hacer Wenckebach y bloqueo AB 2-1,
porque hay que aumentar la frecuencia o el límite superior. Se preconiza la estimulación del nodo sinusal sin estimulación ventricular y retornar al deporte. Bueno, como vieron, en el video faltaron muchas cosas de lo que se debe hacer durante una muerte súbita y lo que esta guía nos habla en actuación en base al atleta que falleció en la semana pasada con este problema. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Vamos a continuar en aras del tiempo. La siguiente conferencia, o sea, si se apagó el monitor que tenemos aquí, se apagó. La siguiente conferencia es hipertrofia cardíaca en el deportista, cuándo es fisiológica, y eso tenemos un video del doctor Sebastián Wolf. El doctor Sebastián Wolf es médico deportólogo y cardiólogo, magíster en ecografía de la National Board on Echography, director del capítulo de cardiografía de ejercicio del CCAC, director médico Instituto de Cardiología y Medicina del Deporte Wolf, es coordinador del servicio de ecografía y Doppler del Hospital Italiano de Mendoza, fellow del CSAC, fellow de no las conozco todas las siglas que me pusieron aquí. Bueno, vamos a ver entonces la conferencia de Dr. Wolf. Volumen. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad que es un placer poder compartir con ustedes en este nuevo Congreso Venezolano de Cardiología. Hoy vamos a hablar sobre el tema hipertrofia cardíaca en el deportista. ¿Cuándo es fisiológica? La verdad que es un tema muy, muy interesante. Creo que las mesas de cardiología del ejercicio son cada vez más frecuentes en los congresos y son excelentes oportunidades para poder charlar de todos estos temas que van creciendo y que generalmente plantean un desafío a la hora de evaluar un deportista para saber cuándo se puede continuar con la actividad física, qué vamos a recomendar, cómo lo vamos a recomendar. Bueno, acá está mi nombre y el contacto. Desde ya sería un placer estar en contacto con ustedes, o cualquier duda, sugerencia o comentario que quieran hacer, no duden en ponerse en contacto conmigo. No tengo conflictos de intereses para esta charla puntual. Por ahí el hecho de ser ecocardiografista, de ser especialista en imágenes y estar tan vinculado con las marcas comerciales y demás, hace que nos sesgue un poquito la opinión como para tener en cuenta. Primero que nada vamos a establecer bien de qué población vamos a estar hablando, porque no es lo mismo cuando hacemos medicina del deporte para la salud, como vemos en la imagen de esta persona que está andando en bicicleta, para el control de los factores de riesgo cardiovasculares, para los chicos en la etapa de desarrollo, que es tan importante la actividad física. Hoy nos vamos a centrar en este grupo de deportistas puntualmente de alto rendimiento, que son aquellas personas en las que podemos pensar que puede haber una remodelación del ventrículo izquierdo de acuerdo a la actividad física que ellos practican, ¿sí? Entonces es muy importante centrarnos en la población que vamos a estar estudiando y que sea coherente de acuerdo a las evaluaciones que vamos a hacer. Tradicionalmente nosotros decíamos que la hipertrofia o que la remodelación del ventrículo izquierdo podía ser excéntrica o concéntrica, de acuerdo a la actividad física que el deportista practicaba, ¿no es cierto? O sea, había una sobrecarga de presión, principalmente por un deporte como el levantamiento de pesas. Los deportes más estáticos iban a llevar una hipertrofia concéntrica. En cambio, si íbamos a evaluar a deportistas de fondo, deportistas de endurance, donde la sobrecarga era principalmente de volumen, esto podía llevar una hipertrofia excéntrica. Hoy sabemos que todas las remodelaciones del ventrículo izquierdo, cuando están presentes, por lo general son mixtas y que hay un montón de factores que están relacionados.
La hipertrofia cardíaca fisiológica se da en aquellas personas que hacen mucha actividad física y que hay una gran demanda y hay un consumo de oxígeno muy elevado en ciertas oportunidades, y el corazón va a responder a esta gran demanda de oxígeno que va a tener el cuerpo cuando hace ejercicios excesivos, ¿no es cierto? No excesivos, pero cuando hace ejercicios extenuantes, mejor dicho. Entonces, el corazón se adapta para poder responder mejor a estas situaciones puntuales que tiene el deportista. Esta adaptación permite una eficiencia, una eficacia de función de bomba del corazón muy importante, ¿sí? Es decir, la función cardíaca va a estar mejorada con esta remodelación que va a tener el ventrículo izquierdo, y siempre se da en forma muy ordenada, coordinada. Hay un aumento del volumen celular, principalmente del cardiomiocito, ¿sí? En la hipertrofia patológica, la base fisiopatológica es totalmente distinta. Es decir, el estímulo para una hipertrofia se da principalmente a través de la expresión de genes anormales, mediados por la calmodulina, por la calcineurina, que nos va a dar un aumento de la masa del ventrículo izquierdo patológica, muy desordenada, con un aumento del volumen extracelular muy importante, y lo vamos a ir desglosando a lo largo de esta charla en estos minutos. Hoy tenemos un montón de bibliografía que nos dice hasta dónde es normal que se remodele el ventrículo izquierdo del corazón, por ejemplo. Entonces, si tenemos un diámetro diastólico mayor de 60 milímetros, y lo más probable es que sea patológico. Si el espesor del septum es mayor de 16 milímetros, lo más probable es que sea patológico. La fracción de eyección evaluada en reposo de un deportista puede ser menor a la normal, pero menos de 45, y nos obliga a encender ciertas alarmas. Técnicas avanzadas de ecocardiografía las vamos a ir charlando un poquito a lo largo de la charla también, porque hoy las utilizamos a diario y son unas herramientas en las que nos apoyamos mucho. Por lo general, en el deportista, la evaluación de la deformación miocárdica del ventrículo izquierdo tiene que ser normal, al igual que la función diastólica del ventrículo izquierdo. Pero ¿qué pasa? El corazón del atleta puede aumentar un poquito los espesores, y esto nos hace confundir con una miocardiopatía hipertrófica, o si aumenta los volúmenes con una miocardiopatía dilatada. La hipertrabeculación del deportista es una respuesta normal también, y no nos puede hacer confundir, o nos puede hacer confundir, mejor dicho, con una miocardiopatía no compactada, si es que existe el término todavía, porque vamos cambiando la terminología de esta patología. Y las arritmias normales que puede tener un deportista nos puede hacer confundir con una miocardiopatía arritmogénica, o por lo menos nos plantea un desafío para saber hasta dónde es normal las arritmias que pueden tener un deportista. Tenemos trabajos recientes del grupo de Araceli Guaraita, del grupo español, del Consejo Superior de Deportes de Madrid, donde ellos han evaluado más de 3.000 deportistas olímpicos a lo largo de un montón de años, y sabemos que la remodelación cardíaca es mucho menos frecuente de lo que nosotros pensábamos. En hombres, más del 84% de la serie de ellos tenían corazones normales, es decir, menos del 16% tenían aumento de la masa del ventrículo izquierdo. Y estamos hablando todos deportistas olímpicos, o sea, deportistas de muy alta exigencia. En el caso de las mujeres todavía es muchísimo menos frecuente, es mucho menos frecuente la remodelación cardíaca como nosotros pensábamos. Es decir, cuando encontramos mujeres que tienen septum mayor de 12 milímetros, realmente hay que prender las alarmas, porque no es tan frecuente encontrar mujeres con remodelaciones cardíacas también. Vamos a tener una batería de estudios a la hora de evaluar al deportista, y vamos a interpretarlos de acuerdo a la concordancia que tengan todos los signos. Desde la anamnesis vamos a tener que interrogar muy bien qué deporte practican, en qué posición de la cancha juegan, si es un deporte en equipo, cuántas horas hacen de fondo, de carrera, si son deportistas de fondo, y vamos a ir relacionando todos los datos clínicos con los signos que nosotros encontremos a la hora del examen físico y con los resultados de los estudios complementarios.
por lo general un patrón bizarro de un electrocardiograma, estos patrones anormales que podemos encontrar en el electrocardiograma tienen que estar acompañados de un ejercicio extenuante realmente y de una imagenología, de una remodelación del ventrículo izquierdo acorde a lo que vayamos encontrando para poder establecer que es una remodelación fisiológica. Cuando encontramos un patrón bizarro de un electrocardiograma, por lo general nos inclinamos hacia una miocardiopatía hipertrófica. El atleta, por lo general, tiene una remodelación que no va a disminuir la cavidad del ventrículo izquierdo y el diámetro diastólico y el volumen de la cavidad tiene que mantenerse importante. El ventrículo derecho se puede dilatar también en el deportista, pero el ventrículo derecho siempre va a mantener la función normal. Por otro lado, cuando evaluamos al deportista que nos genera alguna duda, las pruebas de esfuerzo nos ayudan un montón. Un ecocardiograma de estrés nos va a mostrar una reserva contráctil suficiente, una reserva contráctil muy buena, una prueba de consumo de oxígeno lo va a mantener en valores absolutamente normales. Y también nos podemos apoyar en técnicas de resonancia cardíaca, técnicas avanzadas de ecocardiograma con evaluación de deformación miocárdica y demás, que son parámetros que tienen que mantenerse normales. Nuestro grupo de estudio en Mendoza, nosotros vivimos en una ciudad donde tenemos muchas montañas y hay muchos deportes ultramaratones con altura. En los últimos años nos hemos dedicado a estudiar una entidad que se denomina fatiga cardíaca aguda, que es el impacto que tiene el corazón en el momento que un deportista hace un ejercicio extenuante, como correr carreras de ultramaratón con desniveles muy importantes. Nosotros vemos que en el ecocardiograma que le hacemos en reposo al deportista el día anterior a la carrera, por ejemplo, después montamos el laboratorio de ecocardiografía justo cuando llega, en la llegada, en el medio de la montaña, cuando llega el deportista de hacer este tipo de ultramaratones, y vemos que el corazón tiene un impacto muy importante por el ejercicio. Acá vemos en el ventrículo derecho cómo el ventrículo derecho se puede dilatar y cómo puede caer la función del ventrículo derecho en el post-esfuerzo inmediato. En el ventrículo izquierdo pasa exactamente lo mismo. Cae la función del ventrículo izquierdo en el post-esfuerzo inmediato, sobre todo cuando las evaluamos a la función sistólica, tanto del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Las técnicas por speckle tracking de deformación miocárdica son las más sensibles para medir estos cambios y vemos cómo este impacto puede ser muy importante. Probablemente la estimulación repetitiva de este tipo de eventos de fatiga cardíaca aguda puede ser lo que lleve a una remodelación crónica del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, que lleve a la hipertrofia fisiológica o a la remodelación fisiológica que tienen los deportistas, ¿sí? Vemos como en el post-esfuerzo cae la función, se dilatan las cavidades, cae la fracción de eyección, cae la deformación del ventrículo izquierdo, que a los pocos días vuelve a recuperarse en condiciones normales. Probablemente por este tipo de eventos de fatiga cardíaca aguda es que necesitamos saber que son corazones sanos los que se van a someter a este tipo de esfuerzos, porque si son corazones que tienen algún tipo de patología o condición determinada, pueden desarrollar signos o eventos cardiovasculares desencadenados por la actividad física, ya que lleva un estrés muy importante del corazón. Tuvimos una investigación muy dirigida hacia mujeres, porque nosotros vimos que fatiga cardíaca aguda estaba presente en casi todos los corredores, pero en mujeres era mucho menos frecuente este evento de fatiga cardíaca aguda. Las mujeres con similar tiempo de carrera tienen menos cambio de adaptación aguda y también las mujeres tienen mucho menos cambios de adaptación crónica al ejercicio de alto rendimiento. Por eso también pensamos que puede estar muy relacionado este tipo de fatiga cardíaca aguda en forma repetitiva como responsable de la remodelación crónica que tienen los deportistas. Hay varios grupos, no solamente el nuestro, que han investigado sobre estos temas y llegamos a conclusiones bastante similares. El último trabajo que publicamos fue en conjunto con el grupo de Araceli Boraita, con Leonel Díaz, con Pedro Valenzuela, del Consejo Superior de Deporte de Madrid, y vemos que además del sexo, es decir, que las mujeres es un factor protector para no tener
cardiopatía cardíaca aguda. La edad del deportista es otro de los factores que están íntimamente relacionados a la aparición de este tipo de eventos. Hoy estamos trabajando puntualmente con técnicas avanzadas para evaluar la mecánica ventricular izquierda con trabajo miocárdico. Trabajo miocárdico es cuando nosotros al strain longitudinal global, que es la evaluación global de la deformación del ventrículo izquierdo, le ponemos también en la ecuación la poscarga medida a través de la presión sistólica con un manómetro. Y esta técnica avanzada en ecocardiografía probablemente sea de muchísima utilidad. Nosotros vemos que son las más sensibles para medir cambios en la función sistólica del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, pero también son técnicas que nos van a dar muchos datos para salir de la zona gris, ¿sí? De un deportista que tiene estos espesores aumentados, estos aumentos de volúmenes, por ejemplo, para poder diferenciar si eso es normal o no. Estas técnicas son de muchísima ayuda. Cuando hacemos trabajo cardíaco, podemos terminar la evaluación del deportista con estas curvas, estos loops de presión strain, que son muy similares a las curvas que podemos obtener de forma invasiva de presión volumen. Y esto lo vamos evaluando en cada uno de los segmentos del ventrículo izquierdo para determinar cuán sano está ese ventrículo y cuánta capacidad tiene de generar el trabajo que necesita. Cuando empezamos la charla dijimos que era muy importante la diferenciación entre hipertrofia fisiológica y patológica en cuanto a la concordancia que tenía el aumento de espesor, el aumento de la masa del ventrículo izquierdo, que cuando es fisiológica el aumento estaba dado principalmente por el aumento de cardiomiocitos, y que la hipertrofia patológica aumentaba en un porcentaje mucho mayor el volumen extracelular. Hoy tenemos técnicas a través de resonancia cardíaca que nos van a ayudar mucho en el diagnóstico diferencial de la hipertrofia, porque podemos evaluar el volumen extracelular con T1 y con T2 mapping. Acá vemos en el gráfico de la izquierda cómo los pacientes que tenían un T1, un T2 mapping o un aumento del volumen extracelular medido por resonancia cardíaca se podían relacionar muy bien con unos intervalos de confianza muy importantes para poder establecer el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Pero no todo es color de rosas. Hace muy poquito el grupo de la GERS en Australia publicaron este trabajo en el que ellos evalúan todos pacientes que tenían miocardiopatía hipertrófica y que tenían un desfibrilador colocado, como si lo medíamos por el score europeo, por el score americano, tenían muy poca concordancia los pacientes medidos por los dos scores, pero mucho peor todavía es que el 50% de los eventos que tenía esta población, que era población de riesgo, ¿no es cierto?, porque eran miocardiopatía hipertrófica con colocación de CDI, no tenían alto riesgo por ninguno de los dos scores. Entonces evidentemente todavía nos queda mucho por resolver y mucho por seguir estudiando de estas patologías. A mí me gusta concluir estas charlas cuando vamos a hablar de remodelaciones extremas, de diagnóstico diferencial entre hipertrofia patológica, fisiológica, con esta diapositiva que hace mucho hincapié en los grandes beneficios que tiene la actividad física. El factor de riesgo más importante que hay en la población general es el sedentarismo en toda Latinoamérica, en Venezuela también. Es el sedentarismo, y lo que tenemos que lograr los médicos que nos dedicamos a la deportología es disminuir el sedentarismo de la población física. Es mucho más saludable hacer actividad física que no hacer. Mientras más actividad física hagamos, y por ahí podemos ponernos a discutir un poquito de muy alto rendimiento, hasta dónde es aconsejable, qué pacientes pueden hacerlo, qué pacientes no. Hay que hacer una muy buena evaluación del deportista que hace alto rendimiento, cuando el deportista practica su deporte con una intención competitiva, más de 10 horas semanales,
con el objetivo de ganar una maratón o de ganar el lugar adentro de la cancha, sino un deporte en equipo, la evaluación precompetitiva tiene que ser completa, tiene que incluir una buena anamnesis, una evaluación por un especialista que entienda sobre toda esta remodelación y sobre todo estas adaptaciones de la población, porque no es lo mismo la población general que la población de alto rendimiento. En esta diapositiva la intención es mostrar que el trabajo tiene que ser interdisciplinario entre el médico, el fisiólogo, el deportólogo, el cardiólogo, el preparador físico. Todo tiene que estar almacenado en una base de datos. Es muy difícil hacer un diagnóstico apoyando el traductor o haciendo un electrocardiograma, sino que el seguimiento de estos pacientes a nosotros muchas veces nos va a dar el diagnóstico. Paciente que tiene algún tipo de alteración en el electrocardiograma que nos llama la atención, pero que los volúmenes o los espesores son limítrofes, cuando lo vayamos siguiendo a través del tiempo, muchas veces se nos van a aclarar las dudas que tengamos. Por eso es la necesidad de generar especialistas en cardiología del deporte que puedan atender esta población general que difiere tanto de la población que estamos acostumbrados a ver en los cardiólogos en el consultorio habitual de nuestra práctica diaria. Muchísimas gracias por la invitación una vez más. Para mí es un placer poder compartir. Estoy abierto a cualquier tipo de preguntas o de sugerencias o de comentarios para poder continuar con estos temas. Muchas gracias. Bueno, ahora continúa la doctora María Carolina Maldonado, que es médico cardiólogo e internista en la Universidad Central de Venezuela, con magíster en imagen cardíaca en la Universidad Complutense de Madrid y representante de Venezuela del capítulo de cardiología del deporte de la CICIAC. Adelante, doctora. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología por la invitación. Para mí es un placer compartir en este congreso con ustedes y celebrar los 70 años de nuestra sociedad. Hoy yo les voy a comentar sobre la valoración con imágenes del deportista, cuándo es normal y cuándo es patológico todos los cambios que nos vamos a conseguir. Con todo lo que hemos conversado en las charlas anteriores, pensarán que la práctica habitual de la actividad física tiene más riesgo que beneficio, pero como lo dijo Sebastián al final de su charla, la práctica regular de la actividad física reduce más de un 50% la probabilidad de eventos cardiovasculares en conjunto si se compara con la población que no practica actividad física. Y aquí es en donde entran las técnicas de imagen, ya que este tipo de pacientes presentan una serie de cambios adaptativos fisiológicos en el cual las técnicas de imagen nos van a permitir precisar cuando las alteraciones o los cambios fisiológicos que estamos viendo pertenecen a adaptaciones fisiológicas del deportista o cuando son alteraciones patológicas que nos deben de prestar atención y nos pueden aumentar el riesgo de este tipo de población a muerte súbita. Sabemos que el aumento de la precarga y de la poscarga que sufren estos atletas que generalmente practican más de 20 horas a la semana con unas cargas de MET mayores de 15, ocasionan cambios morfológicos y estructurales en la cavidad cardíaca como dilatación de las cámaras cardíacas, aumento del grosor parietal ventricular, aumento del llenado diastólico y del volumen sistólico. Y esto necesariamente no es patológico. Todas estas adaptaciones fisiológicas del deporte están influenciadas por múltiples factores, desde el tipo y la intensidad del deporte, que es generalmente el factor que más predispone o el que más se ha visto que influencia en el tipo de remodelado o adaptación
dilatación fisiológica que presentan estos pacientes, pero también el género, la edad, si presenta o no miocardiopatía hereditaria, la superficie corporal de estos atletas, la etnia y el uso de drogas no permitidas, que la hemos visto también que lo utilizan ciertos deportistas. Esta sobrecarga hemodinámica que se produce en los deportistas, esto es lo más importante que nos va a hacer diferenciar con las patologías o las miocardiopatías ya establecidas. Estos es unos cambios adaptativos que se pueden revertir cuando el paciente deja de entrenar en aproximadamente 3 a 6 semanas. La ecocardiografía es el primer método de imágenes que tenemos a disposición en la práctica diaria. Este consenso que fue publicado hace 2 semanas aproximadamente por el grupo italiano de Cabaretta, que es el grupo expertos en consenso que más trabajos tienen en Italia sobre cardiología deportiva, y en conjunto con la doctora Boirata de España son los que más escriben sobre cardiología deportiva en Europa. Este consenso, lo bueno que trae es que nos especifica cuáles son las indicaciones actuales de la ecocardiografía en los atletas, también nos identifica cuáles son las probables alteraciones dependiendo de la patología que estemos sospechando y cuáles son cambios adaptativos normales y cuáles son cambios patológicos. Este consenso está gratis en la web, lo pueden bajar para que puedan tenerlo como guía de consulta y poder ver las alteraciones que presenten sus pacientes, cuándo es patológico y cuándo no. Como les dije, ¿qué vamos a conseguir en un atleta cuando le realizamos un ecocardiograma? ¿Qué va a ser normal? Vamos a tener un incremento generalmente de las 4 cavidades, la fracción de eyección suele estar en el límite bajo de la normalidad, y cuando la calculamos, preferiblemente si está a su disposición por técnicas 3D ecocardiográficas, puede estar entre 47 y 52%. Y ojo, esto no repercute en la capacidad funcional del atleta. Es muy importante saberlo, y también importante reconocer que esto no es patológico. No vayan a asustar al atleta y decirle que tienen disfunción sistólica porque consigan estos valores de fracción de eyección. La función diastólica, como ya lo comentó Sebastián, siempre debe ser normal en los deportistas, y si hay alteraciones tenemos que buscar otro tipo de patología que pueda estar subyacente. También hay que evaluar cuál es la edad del deportista. Sabemos que hay la función diastólica también es un parámetro dinámico que cambia con la edad también. El ventrículo derecho en ecocardiografía sabemos que no es la mejor técnica de imagen para evaluarlo, pero es la que tenemos a la mano. Generalmente, este paciente siempre va a tener una función sistólica adecuada del ventrículo derecho. La calculamos también por los métodos habituales que solemos calcular en los pacientes normales: TAXE, onda S, fracción de acortamiento. Tridimensionales, aplicarlo, si tenemos software de strain, también aplicárselo a este tipo de pacientes. Las aurículas de los deportistas suelen estar aumentadas de tamaño y, como les dije, no ser patológico. Se considera que puede ser normal hasta un volumen indexado de la aurícula izquierda de 35.8 ml metro cuadrado y de la aurícula derecha un diámetro de 23 centímetros cuadrados. El diámetro de la raíz aórtica no debería de modificarse con la actividad física, y si tenemos algunas alteraciones tanto anatómicas como funcionales de la válvula aórtica, investigar si tenemos alguna variante anatómica que pueden presentarse o no esté diagnosticada en este tipo de pacientes, que me puedan causar alguna dilatación tanto de los segmentos iniciales como de la aorta ascendente. La hipertrofia ventricular que presentan estos deportistas se considera cambios adaptativos, que son fisiológicos con límites normales, como lo comentó Sebastián, de 13 milímetros y en las mujeres de 12 milímetros. Esto es normal, no es patológico. El strain longitudinal, no hay cambios significativos con la población general o no deportista, y se estima que el punto de corte es a partir del menos 15%. En relación al ecocardiograma de esfuerzo, si lo comparamos con la ergometría convencional, nos proporciona mayor rendimiento diagnóstico, mayor sensibilidad y especificidad si estamos sospechando que el atleta presente algún tipo de patología isquémica. Esto es un estudio que realizamos en el Centro Deportivo Cardia con su fundador y director, el doctor Federico Borges, en el cual es un ciclista
profesional de 65 años con cardiopatía isquémica crónica en condición por revascularización percutánea, asintomático cardiovascular que se estaba preparando para otra competencia de ciclismo. En el electrocardiograma no había mayores cambios, sino una zona eléctricamente inactivable a nivel septal. En el ecocardiograma, tanto de reposo, intraesfuerzo y recuperación, lo que evidenciamos es a nivel de los segmentos apicales una hipocinesia, la cual no hubo variación con el esfuerzo máximo. Y el paciente no presentó ningún síntoma cardiovascular durante su prueba, estaba apto para su nueva competencia deportiva. La resonancia cardíaca, como ya lo empezó a comentar Sebastián, puede ser el estudio que podríamos decir el gold standard en la mayoría de los deportistas, porque no es solo una evaluación anatómica y funcional, sino lo más importante o lo que nos aporta esta técnica es la caracterización tisular, que a veces es el único diagnóstico que tenemos, sobre todo cuando estamos ante la presencia de miocardiopatía. A nivel del remodelado fisiológico que pueden presentar este tipo de población, a nivel de las cavidades izquierdas, tenemos que poder haber una dilatación del diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo menor a 65 milímetros, manteniendo una relación diámetro telediastólico BI-BD entre 0.85 y 1.15. La función ventricular izquierda puede estar ligeramente deprimida, pero como les comenté, no altera ni su volumen ni su gasto cardíaco y puede estar alrededor de los 45% o más. Menor de 45%, prender alarma. La hipertrofia que manejan los deportistas, a diferencia de la miocardiopatía hipertrófica, como lo comentó Sebastián, es una hipertrofia simétrica y homogénea, dependiendo del tipo de actividad física, pero la mayoría de las veces un remodelado excéntrico con una relación septo-pared posterior menor a 1.5. Es normal. Como les comenté, los grosores parietales por el remodelado fisiológico suele estar aumentado. En los hombres menor de 14 milímetros, en la mujer menor de 12 milímetros. Y con una regresión posterior al desentrenamiento entre las 6 semanas aproximadamente, que esto es lo que caracteriza este tipo de paciente. La dilatación de ambas aurículas, manteniendo un diámetro anteroposterior menor de 45 milímetros. Lo más importante es que estos pacientes, su hipertrofia fisiológica no les va a generar SAN, ni aumento del grosor de los músculos papilares, no debería de haber defectos de perfusión cuando realizamos el estudio, y ausencia de focos de captación de gadolinio, no debería de haber focos de captación, aunque están descritos unos focos muy pequeños en algunos sitios anatómicos y puede ser normal. A nivel de las cavidades derechas, sobre todo el ventrículo derecho, es la técnica ideal para la evaluación. Sabemos que hay un remodelado fisiológico ventricular derecho del deportista y en algunas ocasiones puede estar hasta más dilatado que el ventrículo izquierdo y no me genera patología. Con un diámetro telediastólico, medido en eje corto no mayor a 50 milímetros. Y la fracción de eyección del ventrículo derecho en torno entre 40 a 45%. Menor de 40% y hablamos de algún tipo de patología. Como les comenté, puede haber fibrosis en los deportistas y no ser patológica. Generalmente el realce a nivel de septum inferior porción medial, que es el nivel anatómico de inserción con el ventrículo derecho, puede estar presente entre un 20 a 30% de los deportistas. Y no es patológico, no vaya a pensar que el paciente tiene una miocardiopatía o tiene alguna cicatriz. Hay unas zonas de realce en la cara inferolateral basal y media, intramiocardio, que puede ser por miocarditis asintomáticas previas o zonas de localización subendocárdica, que más que todo se ven en pacientes veteranos deportistas mayores de 35 años como antecedentes isquémicos silentes. ¿Cuándo es una adaptación fisiológica o cuándo debemos de sospechar de las principales cardiopatías que podemos ver en los deportistas? Una miocardiopatía hipertrófica cuando estos pacientes nos presenten unos grosores parietales en la mujer mayor de 13, en el hombre mayor de 16. Una miocardiopatía dilatada cuando presenten diámetros telediastólicos entre 50 y 56 y 70 milímetros con volúmenes diastólicos indexados mayores de 100 a 150 y disminución de la función ventricular. Recuérdense que el atleta se va a caracterizar por una función ventricular adecuada mayor del 45%.
Pensar en miocardiopatía ritmogénica cuando tenemos ventrículos derechos dilatados mayores de 100 a 170 ml metro cuadrado con fracción de eyección del ventrículo derecho deprimida y no compactada cuando hay aumento de trabeculaciones y disminución de la función ventricular izquierda o derecha. Con respecto a la miocardiopatía hipertrófica, diagnóstico diferencial, no me voy a detener mucho, ya que Sebastián ya lo tocó. Sobre todo importante que recuerden que los pacientes con miocardiopatía hipertrófica generalmente su fracción de eyección está por encima del 55%, en los deportistas mayor a 45%, la masa de músculos papilares debe ser menor a 7 gramos y los deportistas su miocardiopatía hipertrófica no genera obstrucción ni dinámica del tracto de salida ni en condiciones basales y hay ausencia de sangre. No suele haber realce tardío y en las secuencias de edema no presentar edema a los deportistas. Con respecto a la miocardiopatía dilatada, recuerden que los atletas tienen un remodelado ventricular excéntrico y afecta de manera balanceada ambos ventrículos, manteniendo una relación volumen telediastólico BI-BD entre 0,8 y 1,5. Eso es normal. El volumen indexado del ventrículo izquierdo de los deportistas pocas veces supera los 150 ml metros cuadrados y la fracción de eyección siempre está por encima de los 45%. Si está disminuida, pensar en una miocardiopatía dilatada. El ventrículo derecho también suele estar dilatado, pero nunca supera los 150 ml metro cuadrado y la fracción de eyección del ventrículo derecho puede estar ligeramente deprimida, pero no por debajo del 40%. Y ya sabemos que los deportistas pueden presentar dilatación vía auricular de manera fisiológica, pero nunca diámetros anteroposteriores mayores de 45 milímetros, y cuando tenemos presencia en la resonancia de realce intramiocardio lineal, eso es subjetivo de una miocardiopatía dilatada. Mientras que los deportistas, como ya les comenté, unos focos aislados y de extensión reducida en algunos sitios anatómicos específicos. Con respecto a la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, tenerla siempre presente en los deportistas. Recordemos que aproximadamente es la causa entre el 4 al 20% de la causa de muerte súbita en este tipo de población. Siempre sospecharla. Cuando tenemos una fracción del ventrículo derecho por debajo del 45% y una relación volumen telediastólico del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo mayor a 1,3 y presencia de realce tardío, que siempre es patológico, pensar en displasia ritmogénica en los deportistas. Aquí comentarles que los deportistas la relación es menor a 1,3, no va a haber alteraciones de la contractilidad del ventrículo derecho, aunque puede estar dilatado, y no va a haber realce tardío. En ocasiones, este es un caso que tuvimos hace menos de 2 semanas en la consulta, a veces en los deportistas una sola imagen no es suficiente. Este es un atleta de 51 años que acudió a su internista a su chequeo regular y el internista le detecta un bloqueo de rama izquierda de novo, que no lo tenía en los chequeos previos, y lo refiere al cardiólogo. El paciente, en vista de que no sentía mayor sintomatología, solo un leve cansancio que él lo atribuía a su estrés físico y a su carga laboral, no acudió sino 3 meses posterior al cardiólogo. Cuando lo evaluó, evidentemente tenía su bloqueo de rama izquierda. Lo primero que tengo a la mano es un ecocardiograma donde vemos que hay una dilatación de cavidades izquierdas con una disfunción sistólica importante del ventrículo izquierdo, con alteraciones predominantemente a nivel septal, con una fracción de eyección estimada por ecocardiografía del 37%, y en vista de que era un paciente de 50 años, por su grupo etario y con síntomas inespecíficos, pensé que este grupo lo más frecuente es enfermedad isquémica. Le realizó una angiotomografía coronaria en la cual podemos evidenciar que su score de calcio es 0, una circulación coronaria con dominancia derecha, en el cual sus arterias coronarias sin ningún tipo de alteraciones o lesiones obstructivas significativas. Sorprendente, pero bueno, era lo mejor para el paciente, pero no fue así. Se le solicita la resonancia cardíaca, donde corroboramos la disfunción sistólica. En este caso fue evaluado de mejor manera el ventrículo derecho, fue una disfunción sistólica biventricular con una fracción del ventrículo izquierdo del 35%, una fracción del ventrículo derecho del 31%,
y en las secuencias, en los mapeos T1 y T2, evidenciamos aumento de la hiperintensidad, con lo cual eso nos sugiere edema y bueno, el paciente se catalogó como una miocarditis. Ya para concluir, el corazón del deportista muy adaptado puede ser parecido al de un paciente con una miocardiopatía en fases incipientes y el diagnóstico diferencial siempre para el cardiólogo clínico es un verdadero reto. Las técnicas de imagen nos permiten diferenciar el corazón del atleta de las miocardiopatías, identificar las alteraciones normofuncionantes que puedan predisponer a esta población a muerte súbita. Las adaptaciones fisiológicas al deporte pueden estar influenciadas por diferentes factores, siendo el tipo de la actividad física y la intensidad el factor más fundamental. La cardioresonancia, por su resolución espacial y las técnicas de caracterización tisular, es la técnica de imagen de lesión para esta población. Quería recordarles o aconsejarles que la evaluación de este tipo de pacientes, la cardiología deportiva se ha convertido en una subespecialidad. Este tipo de atletas debe derivarse a un centro de cardiología deportiva con personal médico y técnico capacitado para la evaluación de este paciente, que entienda todos sus cambios fisiológicos y las alteraciones no fisiológicas, en los cuales cuenten con todas las técnicas de evaluación actualmente recomendadas por las guías tanto europeas como las americanas de cardiología del deporte. Actualmente tenemos un centro aquí en Caracas de cardiología deportiva, que es el Centro de Cardiología Cardia, ubicado en Clínica Caracas. Aquí está su fundador y director, el doctor Federico Borges. Bueno, y me despido con esto. El ejercicio debería ser entendido como un atributo al corazón. Muchas gracias. Gracias, doctora Maldonado. Vamos a continuar entonces con la última conferencia, prescripción del ejercicio en el paciente con enfermedad cardiovascular. Tenemos a la ponente, la doctora Flor Herrera, médico cirujano egresado de la Escuela de la Universidad Central de Medicina Vargas, médico internista y cardiólogo del Hospital Miguel Pérez Carreño, adjunto de la Unidad de Rehabilitación del Hospital Universitario de Caracas y ecocardiografista egresada también del Hospital Universitario de la Universidad. Buenos días, para mí es un honor estar aquí y en primer lugar darles las gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología y sobre todo para hablar de un tema que es tan importante en esta actualidad. Ok, ahora sí. Vamos a hablar de un tema que es sumamente interesante y sobre todo en esta actualidad. Para entrar de lleno es importante, para comenzar a hablar de la prescripción del ejercicio en el paciente con enfermedad cardiovascular, es importante saber dónde estamos y para dónde vamos. Actualmente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana hace una definición de que 1 de cada 4 adultos, que representa 1.400 millones de personas en el mundo, no realizan los 150 minutos de actividad física de moderada intensidad que fueron recomendados en el 2012 y 2010. De estos pacientes que no realizan, o toda la población en general que no realiza actividad física, en junio de 26 específicamente en Ginebra, hacen una declaración que el 31% de los adultos, que es 1.800 millones de personas, no realizan actividad física y se estima que para el año 2030 este porcentaje suba un 35%. De ese 35%, o quizás el 31% que ya había estudiado, el 32% de las mujeres son las más inactivas con respecto a los hombres de un 23%. Y la inactividad física es considerado como el cuarto factor de riesgo principal de mortalidad a nivel mundial. Aumentó en un 5% desde el 2010 y el 2022, y de estas personas que hacen actividad física, el 60% de la población no realiza la necesaria para ejercer beneficios para la salud. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud se ha planteado reducir la inactividad física
que no va a lograr la meta para el año 2025 en un 10%, porque viene en aumento, y un 15% para el año 2030. Entonces, estamos acostumbrados como médicos, no solamente como médicos cardiólogos y como médicos generales, de hacer recomendaciones de actividad física. Hay que comenzar a hablar de prescripción del ejercicio en el paciente con enfermedad cardiovascular, y como prescripción debemos tomarlo como un fármaco como el losartán, como el valsartán, en este caso Exercitan, donde debemos conocer cuáles son los principios activos, los efectos secundarios, la dosificación, las indicaciones, las contraindicaciones, como un fármaco establecido para la enfermedad cardiovascular. La prescripción podemos definirla como el proceso por el que se indica de forma sistemática e individualizada la práctica del ejercicio físico según las necesidades y preferencias del individuo, con el fin de obtener el máximo beneficio para la salud con los mejores, disminuyendo los riesgos. Importante este concepto porque cada prescripción debe ser individualizada y sobre todo tomando la afinidad del paciente con respecto a esas actividades. Como ya nos han hablado la mayoría de los conferencistas anteriormente, importante saber que existen dos tipos de atletas, eso lo hace la referencia a la guía del 2020 de cardiología del deporte, donde está un bloque grueso que son los deportistas de competición, que el objetivo fundamental es competir. Hacen entrenamientos de alta intensidad, más de 10 horas en la semana, y el rango grueso que vemos en nuestras consultas y que después de la pandemia lo hemos visto en los parques, son estos pacientes con factores de riesgo y que realizan actividad física durante el tiempo libre como un hobby. Definir cuál es la diferencia entre una actividad física, que todos nosotros hacemos actividad física desde el momento que nos levantamos de la cama, porque son todos aquellos movimientos que involucran los músculos esqueléticos y generan un gasto de energía. Un subgrupo de estas actividades son los ejercicios, que lo vamos a hacer de forma planificada, estructurada y repetitiva con la finalidad de generar un efecto positivo en nuestra salud. Con la diferencia del deporte, que son todas aquellas actividades o subgrupos de ejercicio físico que están bien establecidos, que siguen una normativa y el objetivo fundamental es competir. Ahora bien, nosotros generalmente tenemos dentro de nuestra actividad diaria como médicos dos ángeles, el ángel bueno y el ángel malo, que te dice, no, este paciente no puede hacer actividad física, un paciente que tiene un riesgo cardiovascular y quizás un antecedente de una enfermedad cardiovascular establecida, tiene más riesgo. Esa es la creencia que la mayoría de las veces podemos tener o sentir miedo de prescribir. Muerte súbita, parada cardíaca súbita, síndromes coronarios agudos, enfermedades cerebrovasculares, accidentes isquémicos y las arritmias que anteriormente nos acaban de mencionar. Pero si comparamos ese miedo por la prescripción, también tenemos un ángel bueno que nos dice que debemos, que hay múltiples beneficios. No, sigue la lámina. Ok, esta lámina es solamente para mostrarles que generalmente tenemos temor en hacer una prescripción por las complicaciones que se pueden presentar. Sin embargo, recordar que las complicaciones tienen un pequeño porcentaje de presentación y en pacientes específicos. Y los múltiples beneficios del ejercicio, hay numerosas evidencias que no hacen una relación de incorporar o asociar el ejercicio físico con los beneficios para protectores del corazón. Englobar nuestra población en las diferentes patologías cardiovasculares que se presentan, hacer un diagnóstico específico de entrada con un entrenamiento físico y toma de decisiones para ubicarnos. En nuestra consulta médica, lo primordial en el interrogatorio está el 50% de cómo nosotros vamos a hacer la prescripción, inmediatamente identificar que el paciente es sedentario, preguntarle si hace actividad física, posteriormente hacer un examen físico buscando los hallazgos positivos o la sintomatología que pueda presentar y derivar los estudios de extensión sencillo, electrocardiograma, realizar la prueba de esfuerzo, que allí es fundamentalmente, podemos direccionar, ya vamos a ver más adelante, todo lo que necesitamos con respecto a la prueba de fuerza que nos puede ofrecer, y estudios avanzados que se están haciendo en nuestro país, que pero generalmente no son tan accesibles para la mayoría de la población, como es una prueba de ergometría cardiopulmonar. Aquí tenemos varios parámetros que también son fundamentales a la hora de prescribir. Entonces, como lo dijo mi compañera anteriormente, con el nivel de riesgo, qué paciente vamos a tratar y cuál es su capacidad funcional. Teniendo en cuenta todo esto, desde los años 1996, el Colegio Americano del Deporte estableció
unos descriptores del ejercicio físico que definen la dosis con la cual yo debo diseñar un programa para comenzar. Con el acrónimo FIT, al principio era frecuencia, intensidad, tiempo y tipo. Posteriormente se hace una revisión sobre estos descriptores y se asocia 3 factores más o 3 descriptores que son volumen, densidad y progresión. Entonces, tengo un paciente que acude a la consulta, que voy a prescribir el ejercicio de forma sistematizada. Uno de los parámetros es la frecuencia. La frecuencia me habla del número de sesiones por semana que le voy a indicar. Generalmente, para yo poder demostrar que hay un beneficio para la salud con respecto al número de sesiones, la guía dice que debe ser mayor de 5 sesiones durante la semana, que me van a dar un promedio de esos mínimos 150 minutos establecidos. Sin embargo, 2 veces por la semana no se ha comprobado que genere un cambio significativo. La intensidad es el parámetro o el descriptor más importante, en algunas oportunidades el más difícil de establecer, porque aquí voy a tomar en cuenta es el nivel de esfuerzo para realizar el ejercicio, tomas parámetros fundamentales como la frecuencia cardíaca, debemos detectar o calcular la frecuencia cardíaca máxima dependiendo de la fórmula que indiferentemente o quizás indirectamente existen numerosas fórmulas para calcularlas, cada una de ellas con sus limitaciones porque pueden subestimar la frecuencia real del paciente. Pero cuando realizamos una prueba de esfuerzo, en esta prueba que en la mayoría de los centros está disponible, podemos determinar y estratificar nuestros pacientes de acuerdo al nivel de los MEC obtenidos durante la prueba. Esto se expresa a través del porcentaje de trabajo, el consumo de oxígeno, los kilocalorías y detectando nuestros MEC ya se ha establecido qué actividades puede realizar el paciente. Y la percepción de las pruebas subjetivas, indudablemente, pero que también son confiables si no tenemos lo anterior, hacer una prueba de caminata de 6 minutos, hacer una prueba subjetiva a la escala de Word, ¿ok? Y la prueba del habla. Otro de los componentes, bueno, la intensidad es crucial, porque dependiendo de la intensidad, tomando en cuenta todos los factores mencionados, podemos ubicar a nuestro paciente e iniciar el plan de entrenamiento físico que ha establecido a una intensidad moderada. Porque una intensidad baja, menos del 40% de este volumen máximo que me da la ergometría, me indica que no es beneficioso o no tiene un cambio positivo. Generalmente a partir de las frecuencias de mediana intensidad es que se ha comprobado los efectos significativos para la salud. Este es un cuadrito que quería demostrarles, una gráfica donde se evidencia la relación que existe entre el nivel de entrenamiento y los efectos significativos con respecto al nivel de intensidad. Los niveles de intensidad por debajo del 40% no tienen ningún efecto significativo sobre el entrenamiento. Sin embargo, hay un nivel de intensidad moderado que me indica que puedo tener esos beneficios. Cuando yo tengo un nivel de intensidad por encima de 60 y 70, que serían los más significativos, y está el otro porcentaje de una alta intensidad por encima del 90%, que es perjudicial en ciertos pacientes. Por eso hay que tener en cuenta que hay que individualizar el plan de prescripción. El tiempo es una variable que está relacionada con la intensidad y la frecuencia a la hora de prescribir. De acuerdo a la intensidad, voy a establecer la duración del tiempo. Generalmente podemos planificar una sección de ejercicio de 30 a 40 minutos con periodos de descanso de 5 y 10 minutos. Repeticiones de 2 y 4 sesiones con 8 y 12 repeticiones de acuerdo a la intensidad que pueda escoger para diseñar el plan. Aquí, cada vez que diseñamos un plan de ejercicio físico, vamos a hacer 3 procesos o 3 etapas. Una etapa de calentamiento, que es la etapa cuando el paciente es sedentario y vamos a iniciar el ejercicio con 5 a 10 minutos. Ejercicios de estiramientos para poder prepararlo a la fase principal. En la fase principal voy a utilizar la diversidad de ejercicios que voy a aplicar. Y posteriormente de ese, que son de 20 minutos, tenemos el entrenamiento de 5 o 10 minutos para enfriarnos o quizás realizar un estiramiento y volver con estos parámetros a un estado fisiológico inicial. Y el tipo, está en boga últimamente las diferentes disciplinas o categorías que podemos seleccionar con respecto a los resultados individualizados a realizar. Las actividades o el tipo deportivo, los más aconsejados son los ejercicios de tipo aeróbico, dinámicos, de resistencia, que utilizan grandes grupos musculares para obtener los resultados. Tenemos intervalos que pueden ser continuos, intervalos cortos, de bajo impacto y de alto impacto. Esto de seleccionar el tipo del ejercicio es sumamente importante porque esto depende también del nivel de intensidad.
existen numerosos trabajos que hacen una comparación si seleccionar un entrenamiento de intervalos alta intensidad con periodos cortos o de un ejercicio continuo con un tiempo más prolongado. Con respecto a las diferentes disciplinas que me van a demostrar la evaluación de nuestras habilidades para la hora de prescribir, diseñada por la guía del 2020, nos hablan de los diferentes ejercicios que podemos seleccionar de acuerdo a la habilidad, potencia, podemos mezclar o combinarlos, hacer un ejercicio mixto y clasificarlo en baja, mediana y alta intensidad. El volumen fueron otro de los descriptores que se prescribieron posteriormente a partir de la segunda revisión y nos habla de la cantidad total de la actividad realizada. Se mide a través del gasto calórico con los números de repeticiones y el cálculo del gasto energético. Demostrado que debemos prescribir por encima de 6 metros, pero recordando que nuestros pacientes, hay algunos pacientes que tienen la capacidad funcional de solamente por debajo de 5 metros y estratificado de alto riesgo. Y que se cumple el tiempo de 150 minutos por semana. Cuando hablamos de la densidad, está determinada por la regulación entre la carga y el descanso, los circuitos y series. Aquí hablamos de los tiempos de intervalos, sin un intervalo de alta intensidad, o aquellos ejercicios de progresión continua, pero de tiempo de duración largo. Esta selección de este tipo de densidad hay que motivar al paciente porque la mayoría de las veces cuando hacen circuitos prolongados y continuos se fastidia y tenemos poca adherencia al ejercicio físico. Y la progresión, como yo después de iniciar el programa de ejercicio hago mi prescripción, en cuánto tiempo voy a modificar todos los parámetros obtenidos anteriormente. Y aquí podemos tener una fase inicial, una fase de mejoría y fase de mantenimiento. Lo que buscamos con la progresión es aumentar la carga de trabajo inicial posterior a 4 semanas, de 4 a 6 semanas, con lo que hemos evaluado anteriormente. Por eso hay que hacer un seguimiento constante de estos pacientes. En conclusión, necesitamos encontrar maneras de motivar a la gente a ser más activa, considerando factores como la edad, el ambiente y el entorno cultural, haciendo que la actividad física sea más accesible, que no sea costosa y que todas puedan disfrutarla. Generalmente los pacientes, inclusive nosotros, podríamos alzar la mano para ver quién hace actividad física durante la semana, más de 5 sesiones, y les puedo asegurar que la mayoría pueden alzar la mano para ver quiénes hacen actividad más de 5 veces por semana, bueno, un porcentaje significativo. Y me sorprendió, pero si hacemos una encuesta general, podemos observar que a pesar de eso, quiero decirle que el Parque del Este tiene diferentes grupos deportivos que nosotros como médicos debemos animar a los pacientes a que se sumen a estas actividades porque los beneficios para el progreso de la enfermedad es mejor. Entonces, si consideramos que el ejercicio físico pudiera empaquetarse en una píldora, sería el medicamento más recetado y beneficioso del país. Lo que podemos llevar de esta información es que debemos dejar de recomendar y comenzar a prescribir, que la prescripción debe ser individualizada, que cada paciente debe ser evaluado desde el momento en que ingresa a la consulta, apoyarnos en estudios de extensión con los que contamos. Algunas veces contamos con estudios súper especializados y nos va a dar completamente el plan de ejercicio para estos pacientes. Nosotros estamos en la unidad de rehabilitación cardíaca y cada día son más los pacientes que se suman a incorporar a su vida diaria el ejercicio físico. Y se han comenzado a hacer líneas de investigación de donde vamos a comparar cómo llegan estos pacientes de entrada y cómo lo vamos manejando después de pasar el tiempo, sometiéndolos a una buena prescripción de ejercicio. Gracias.